En un rincón olvidado de Andalucía, donde los olivos se alzan como centinelas eternos y el sol abrasador acaricia los campos dorados, se encuentra el pequeño pueblo de Valdeolivo. Las casas de adobe blanco, con tejados de tejas rojas, se apiñan alrededor de una plaza donde una fuente antigua murmura historias del pasado. Aquí, en este lugar donde el tiempo parece detenerse, la familia García vive una vida sencilla, marcada por el trabajo duro y las tradiciones. Pero bajo la aparente calma de Valdeolivo, un drama familiar está a punto de desencadenarse, teñido de envidia, traición y secretos oscuros. Era una tarde calurosa de verano en 2018, y el aire olía a polvo y flores silvestres. Clara García, la mayor de las hijas de la familia, salió apresuradamente de la fábrica textil donde trabajaba, en las afueras del pueblo. Su rostro, curtido por el sol y el cansancio, mostraba una mezcla de preocupación y urgencia. Había pedido un permiso repentino, alegando asuntos familiares urgentes. Al llegar a la entrada de la fábrica, sacó su viejo teléfono móvil y marcó el número de su hermana menor, Sofía. ¿Dónde estás, Sofía?, preguntó Clara con la voz tensa, mientras el ruido de los telares aún resonaba en sus oídos. Estoy en el mercado, comprando algo para la cena. ¿Qué pasa, Clara? ¿Por qué suenas así?, respondió Sofía con un tono despreocupado que contrastaba con la ansiedad de su hermana. Ve a casa de mamá y papá ahora mismo. Es urgente, venga, ahora, ordenó Clara, sin dar más explicaciones. Colgó el teléfono guardándolo en el bolsillo de su delantal y se subió a su vieja motocicleta Vespa, que rugió al arrancar. El camino a casa, a través de los senderos polvorientos que serpenteaban entre los olivares, le tomó unos 20 minutos. Cuando llegó a la casa familiar, una construcción modesta de adobe con un patio lleno de geranios, Sofía ya estaba allí, sentada en un banco de madera bajo el porche. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban curiosidad y un dejo de inquietud. Clara no le dio tiempo a preguntar nada. Se acercó, con el rostro endurecido por la rabia, y soltó la noticia como un golpe. ¿Sabías que papá y mamá planean vender la finca de la calle principal? Toda la tierra que heredaron del abuelo, dijo, con la voz temblando de furia. Sofía frunció el ceño, incrédula. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? No puede ser. ¿Para qué necesitan el dinero, si nunca han gastado más de lo necesario? Escuché a Ana y a Lucía, las vecinas, hablando en el mercado. Dijeron que papá y mamá ya firmaron los papeles el mes pasado. Ya recibieron la mitad del dinero. Clara apretó los puños, caminando de un lado a otro frente al porche. Llamé a papá en el camino, y me lo confirmó. Es verdad, Sofía. Lo hicieron a nuestras espaldas. Sofía se puso de pie, con los ojos abiertos de par en par. ¿Cómo que a nuestras espaldas? No pueden vender algo así sin consultarnos. Esa tierra es de la familia. Clara se detuvo y la miró fijamente, con una mezcla de dolor y rabia. Solo hay una razón para esto, Sofía. Es para él. Para Miguel. Siempre ha sido para Miguel. El nombre de su hermano menor, Miguel, cayó como una losa entre las dos hermanas. Ambas se miraron, con los ojos encendidos por la indignación. Durante años, habían soportado el favoritismo de sus padres hacia su hermano, el único hijo varón. Clara, nacida en 1984, y Sofía, en 1986, habían trabajado desde jóvenes para sostener a la familia, mientras que Miguel, nacido en 1990, había sido mimado y protegido. Ahora, a sus 28 años, Miguel era un joven ocioso, atrapado en una vida de excesos, deudas de juego y promesas vacías. Dicen que debe más de 200 euros por apuestas y préstamos, continuó Clara, con la voz quebrándose. Y papá y mamá están vendiendo la finca para pagarle las deudas. Y lo que sobra seguro que se lo darán para que compre un coche nuevo o construya una casa, siempre igual, todo para él. Sofía se llevó las manos a la cabeza, incrédula. ¿Cómo pueden hacer esto? Nosotras hemos sacrificado todo por esta familia. Todo. ¿Y ahora nos dejan fuera? Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo de tristeza, sino de una furia contenida que había crecido durante años. Clara respiró hondo, intentando calmarse. No sé qué hacer, Sofía, pero no podemos quedarnos calladas. Esto no es justo. Vamos a hablar con ellos, a ver qué dicen.
pero te juro que no dejaré que Miguel se salga con la suya otra vez. Las dos hermanas se sentaron en el porche, planeando su próximo movimiento. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, mientras el murmullo de los grillos llenaba el aire. Pero en sus corazones, la calma del atardecer no tenía cabida. Solo había espacio para la rabia y el resentimiento. Para entender el torbellino de emociones que consumía a Clara y Sofía, hay que retroceder en el tiempo. La familia García, encabezada por don Antonio y doña María, había vivido siempre al borde de la pobreza. Su hogar, una casa humilde con paredes agrietadas y un tejado que goteaba en las lluvias de invierno, era un reflejo de su lucha diaria. Tenían 3 hijos, Clara, Sofía y Miguel, pero la vida no había sido igual para todos. Don Antonio y doña María, marcados por las penurias de su propia infancia, habían depositado todas sus esperanzas en Miguel, su único hijo varón. Lo veían como el heredero de la familia, el que llevaría el apellido García hacia adelante. Clara y Sofía, en cambio, fueron criadas con la expectativa de sacrificarse por el bienestar de su hermano. A los 15 años, ambas dejaron la escuela para trabajar. Clara en la fábrica textil y Sofía como ayudante en una panadería local. Cada céntimo que ganaban iba a parar a las arcas familiares, muchas veces para pagar los estudios de Miguel o sus caprichos. Miguel, por su parte, creció en un mundo de privilegios relativos. Fue el único que terminó la secundaria, y gracias al esfuerzo de sus hermanas, pudo asistir a la universidad en Sevilla. Pero la educación no lo transformó en el hombre que sus padres soñaban. En lugar de buscar un trabajo estable, Miguel regresó a Valdeolivo, donde se dedicó a una vida de excesos, noches en los bares, apuestas en peleas de gallos y deudas que crecían como una bola de nieve. A los 28 años, no había logrado nada más que una reputación de irresponsable. La finca que ahora estaba en venta, un terreno extenso heredado del abuelo de la familia, había sido una reliquia sin valor aparente durante décadas. En los tiempos de los abuelos la tierra no valía nada. Se intercambiaba entre vecinos como favores. Pero en los últimos años, Valdeolivo había comenzado a atraer la atención de inversores, y los terrenos cercanos a la calle principal se habían revalorizado. La finca de los García, que antes no valía más que unas pocas cabras, ahora estaba tasada en más de 5 millones de euros. Y según los rumores, todo ese dinero iría a parar a manos de Miguel. Clara y Sofía, ambas casadas y viviendo en casas modestas en un pueblo vecino, no podían aceptar esta injusticia. Clara estaba casada con Juan, un trabajador de la fábrica textil, y tenían 2 hijos pequeños. Sofía, por su parte, vivía con Pedro, un agricultor que cultivaba olivos y criaba gallinas. Sus vidas no eran lujosas, pero eran estables. Sin embargo, el favoritismo de sus padres hacia Miguel las había marcado profundamente, y la noticia de la venta de la finca fue la gota que colmó el vaso. «Siempre ha sido así», dijo Sofía, rompiendo el silencio mientras el crepúsculo envolvía el porche. «Desde pequeñas, nos enseñaron que nuestro trabajo era para él. ¿Recuerdas cuando querías comprarte un vestido nuevo para la fiesta del pueblo? Mamá dijo que no había dinero, pero al día siguiente Miguel tenía unas zapatillas nuevas». Clara asintió, con la mirada perdida en el horizonte. «Y cuando me casé, ¿qué me dieron? Nada, ni un céntimo. Todo para que Miguel pudiera ir a la universidad. Y ahora, esto, es como si no existiéramos para ellos». Las 2 hermanas decidieron que no podían esperar más. Al día siguiente, irían a la casa de sus padres para confrontarlos, pero en sus corazones, ya no solo buscaban respuestas, querían justicia. A la mañana siguiente, Clara y Sofía se encontraron en la plaza del pueblo, bajo la sombra de un olivo centenario. El calor del verano era sofocante, pero la tensión entre ellas era aún más pesada. Habían acordado actuar como si no supieran nada, para no alertar a sus padres ni a Miguel. Querían escuchar la verdad de sus bocas. «Vamos a ir tranquilas», dijo Clara, ajustándose la bufanda que llevaba al cuello. «No podemos perder los nervios. Primero, dejemos que hablen. Luego, veremos qué hacemos». Sofía asintió, aunque sus manos temblaban. «No sé si podré contenerme si Miguel está ahí», pavoneándose como siempre. Caminaron juntas por los senderos polvorientos, pasando por campos de girasoles y pequeñas huertas. La casa de los García estaba a unos 10 kilómetros,
pero el camino se sentía eterno. Cuando llegaron, el sol estaba en su cenit, y el patio de la casa estaba en silencio. Allí, en una hamaca colgada entre dos naranjos, estaba Miguel, balanceándose perezosamente mientras jugaba con su nuevo teléfono móvil. A su lado, una motocicleta brillante, recién comprada, relucía bajo el sol. Clara y Sofía intercambiaron una mirada de disgusto. Miguel ni siquiera las saludó cuando las vio llegar. En cambio, levantó la vista con una sonrisa arrogante. ¿Qué hacéis aquí? ¿Problemas en casa? ¿O venís a pedirme algo? Clara apretó los dientes, conteniendo la rabia. ¿Dónde están papá y mamá?, preguntó ignorando su tono. Se fueron al pueblo, no sé a qué. Volverán luego, respondió Miguel sin dejar de mirar su teléfono. ¿Qué queréis? Hablad rápido, que estoy ocupado. Sofía dio un paso adelante, con los ojos encendidos. ¿Ocupado? ¿Ocupado haciendo qué, Miguel? ¿Gastando el dinero que no te pertenece? Sabemos lo de la finca. Sabemos que papá y mamá la vendieron para pagarte las deudas. Miguel se incorporó en la hamaca, con una expresión de desprecio. ¿Y qué si lo hicieron? Es su tierra. Pueden hacer lo que quieran. Vosotras ya estáis casadas, tenéis vuestras vidas. No tenéis derecho a nada aquí. Clara dio un paso hacia él, con la voz temblando de furia. ¿Que no tenemos derecho? Hemos trabajado toda la vida para esta familia. Hemos renunciado a todo por ti. ¿Y ahora nos dices que no tenemos derecho? Eres un desagradecido. La discusión se intensificó, con gritos que resonaban en el patio. Miguel, lejos de disculparse, se burló de sus hermanas, acusándolas de envidiosas y diciendo que el dinero era suyo por derecho, como el único hijo varón. Las palabras de Miguel fueron como puñales, cortando cualquier resto de afecto que Clara y Sofía pudieran sentir por él. Os lo digo claro, concluyó Miguel con una sonrisa cruel. El dinero ya está en mi cuenta, 1,5 millones de euros. Con eso, voy a comprar un coche nuevo, construir una casa y casarme. Vosotras, volved a vuestras vidas. Aquí no hay nada para vosotras. Clara y Sofía se quedaron sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y humillación. En ese momento, algo se rompió dentro de ellas. La idea de justicia que habían buscado al llegar a la casa se transformó en algo más oscuro, más peligroso. Sin decir una palabra más, dieron media vuelta y se marcharon, dejando a Miguel en su hamaca, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Clara y Sofía caminaban en silencio por el sendero que las llevaba de regreso al pueblo vecino donde vivían. El polvo del camino se adhería a sus sandalias, y el canto de los grillos llenaba el aire, pero ninguna de las dos prestaba atención al paisaje. Sus mentes estaban atrapadas en un torbellino de emociones, rabia, dolor, humillación. Cada palabra de Miguel se repetía en sus cabezas como un martillo golpeando un yunque. ¿Cómo se atreve?, rompió el silencio Sofía, con la voz temblorosa. ¿Cómo puede mirarnos a la cara y decir que no tenemos derecho a nada? Hemos dado todo por él. Todo. Clara apretó los puños, con la mirada fija en el horizonte. Es culpa de papá y mamá. Siempre lo han puesto por encima de nosotras. Desde pequeñas nos enseñaron que nuestro trabajo era para él, que nuestro sacrificio era para él, y ahora, esto, 1,5 millones de euros. Sofía, y todo para él. Sofía se detuvo en seco, con los ojos encendidos. No podemos dejar que se salga con la suya, Clara. No podemos. Hemos trabajado toda la vida para esta familia, y ahora nos tratan como si no existiéramos. No es justo. Clara se giró hacia su hermana, con una expresión dura. No lo es. Pero, ¿qué podemos hacer? Papá y mamá ya tomaron su decisión. El dinero está en la cuenta de Miguel. Y él no va a ceder ni a céntimo. Sofía bajó la mirada, con lágrimas de frustración rodando por sus mejillas. ¿Entonces qué? ¿Nos rendimos? ¿Dejamos que Miguel se quede con todo y nosotras nos quedamos con las manos vacías? No puedo aceptarlo, Clara. No puedo. Clara respiró hondo, intentando controlar la furia que ardía en su pecho. No nos rendimos. Vamos a volver a casa de papá y mamá. Pero esta vez, no iremos a hablar. Vamos a exigir lo que nos pertenece. Y si no nos escuchan, hizo una pausa, con la voz quebrándose. Haremos lo que tengamos que hacer. Sofía la miró, sorprendida por la determinación en los ojos de su hermana.
Había algo nuevo en Clara, algo oscuro y decidido que no había visto antes. Asintió lentamente, sellando un pacto silencioso entre ellas. No sabían exactamente qué harían, pero una cosa estaba clara. No permitirían que Miguel se quedara con todo. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo un cielo estrellado, Clara y Sofía planearon su regreso a la casa familiar. Decidieron esperar una semana, hasta que el dinero de la venta de la finca estuviera completamente transferido. Querían enfrentarse a sus padres y a Miguel con la verdad en la mano, sin posibilidad de excusas. Pero en sus corazones, la semilla del rencor había comenzado a germinar, y nadie, ni siquiera ellas mismas, podía prever hasta dónde las llevaría. Una semana después, el cielo de Valdeolivo se cubrió de nubes negras, y una tormenta inesperada se desató sobre el pueblo. Los relámpagos iluminaban los olivares, y el rugido de los truenos resonaba como un presagio. Clara y Sofía, decididas a confrontar a su familia, se pusieron sus chaquetas impermeables y tomaron la motocicleta de Clara. El camino estaba embarrado, y la lluvia golpeaba sus rostros como agujas, pero nada las detendría. Llegaron a la casa de los García pasadas las 7 de la noche. El patio estaba desierto, salvo por la hamaca donde Miguel solía descansar, ahora balanceándose vacía bajo la lluvia. La motocicleta nueva de Miguel seguía allí, cubierta con una lona para protegerla del agua. Clara y Sofía entraron en la casa, empapadas y temblando, pero con una determinación que las mantenía firmes. Dentro, encontraron a Miguel durmiendo en un viejo sofá de mimbre en el porche trasero, junto al estanque cubierto de nenúfares que había en el patio. El estanque, alimentado por un pequeño arroyo, era profundo, con más de 3 metros en su centro. Los nenúfares flotaban en la superficie, ocultando las aguas oscuras que parecían guardar secretos antiguos. Miguel, con una botella de cerveza vacía a su lado, roncaba profundamente, ajeno a la tormenta y a la llegada de sus hermanas. Clara lo miró con desprecio. Míralo, durmiendo como si no tuviera preocupaciones. Mientras nosotras nos rompemos la espalda trabajando, él se gasta el dinero de la familia en sus vicios. Sofía se acercó, con los puños apretados. Despiértalo. Vamos a hablar con él ahora mismo. Y si papá y mamá no están, mejor que nos diga dónde está el dinero. Clara se inclinó sobre Miguel y los sacudió con fuerza. Levántate, Miguel. Queremos hablar contigo. Pero Miguel no respondió. Sus ronquidos continuaron, y su cuerpo parecía pesado, como si estuviera en un sueño profundo. Sofía, impaciente, lo sacudió con más fuerza. Despierta, maldita sea. No te hagas el dormido. De repente, Miguel abrió los ojos, pero su mirada era extraña, vidriosa, como si no estuviera del todo presente. Se incorporó lentamente, tambaleándose, y las miró con una sonrisa torcida. ¿Qué queréis ahora? ¿Más peleas? Os dije que no hay nada para vosotras. El dinero es mío. Papá y mamá me lo dieron. Fin de la historia. Clara, perdiendo la paciencia, lo empujó con fuerza. Eres un parásito, Miguel. Nosotras hemos dado todo por esta familia, y tú no haces más que destruirla. Ese dinero también nos pertenece. Miguel se rió, con una risa cruel que resonó en el porche. Pobrecitas, ¿creéis que papá y mamá os van a dar algo? Sois unas ilusas. Yo soy el hijo, el heredero. Vosotras solo sois mujeres, casadas además. Vuestras vidas ya no están aquí. Esas palabras fueron el detonante. Algo se rompió dentro de Clara. Sin pensarlo, lo empujó con más fuerza, haciéndolo caer del sofá. Miguel, aturdido por el alcohol y el sueño, tropezó hacia atrás, acercándose peligrosamente al borde del estanque. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, se unió a su hermana, empujándolo aún más. «Basta, Miguel, no te mereces nada», gritó Sofía, con la voz quebrada. En un instante de furia ciega, las hermanas actuaron sin pensar. Clara agarró a Miguel por los hombros, mientras Sofía lo empujaba por las piernas. Con un movimiento torpe, lo arrojaron al estanque. El agua se tragó su cuerpo con un chapoteo sordo, y los nenúfares se agitaron en la superficie. Miguel, debilitado por el alcohol y sin saber nadar, apenas pudo luchar. Sus manos se agitaron desesperadamente, pero la profundidad del estanque y la oscuridad de la noche lo envolvieron rápidamente.
Clara y Sofía se quedaron paralizadas, mirando el agua que se calmaba lentamente. Los relámpagos iluminaban sus rostros, mostrando una mezcla de horror y alivio. No habían planeado esto, pero el acto ya estaba hecho. La lluvia seguía cayendo, borrando cualquier huella de lo sucedido. «Nadie lo sabrá», susurró Clara, con la voz temblorosa. «La tormenta ocultará todo. Dirán que resbaló, que estaba borracho. Nadie sospechará de nosotras». Sofía asintió, aunque sus manos temblaban. «Tenemos que irnos. Ahora, antes de que papá y mamá vuelvan». Las hermanas subieron a la motocicleta y se alejaron bajo la lluvia, evitando el camino principal para no ser vistas. El estanque, ahora en calma, guardaba su secreto bajo los nenúfares, mientras la tormenta rugía como un testigo mudo. Esa noche, don Antonio y doña María regresaron a casa pasadas las 9, empapados por la lluvia. Habían ido a un pueblo cercano para consultar a una adivina, una anciana conocida por sus visiones, sobre el mejor día para comenzar la construcción de una nueva casa para Miguel. Con el dinero de la venta de la finca, soñaban con darle a su hijo una vida de comodidad, un futuro brillante que compensara sus años de pobreza. Al entrar en la casa, encontraron el patio desierto. La motocicleta de Miguel estaba allí, pero él no. Doña María frunció el ceño, preocupada. ¿Dónde está Miguel? ¿Se habrá ido con sus amigos otra vez? Don Antonio se encogió de hombros, quitándose el sombrero empapado. Estará en algún bar, bebiendo con los de siempre. Ya sabes cómo es. Volverá cuando quiera. A pesar de sus palabras, algo en el aire les resultaba inquietante. La casa estaba demasiado silenciosa, y el estanque, iluminado por un relámpago ocasional, parecía más oscuro de lo habitual. Sin embargo, agotados por el viaje, decidieron descansar. Se acostaron en su cama, ignorando la sensación de inquietud que los acosaba. A medianoche, ambos despertaron sobresaltados, empapados en sudor. Habían tenido el mismo sueño. Miguel, de pie frente a la puerta de la casa, con la ropa empapada y el rostro pálido como la muerte. Su voz, hueca y distante, resonaba en sus oídos. «Papá, mamá, estoy muerto. Morí injustamente». Doña María se llevó las manos al pecho temblando. «Antonio, lo vi. Vi a Miguel. Estaba allí, frente a la casa, mojado, llorando. Decía que estaba muerto». Don Antonio, pálido, intentó calmarla. «Es solo un sueño, María. Solo un sueño. Miguel estará bien. Mañana lo buscaremos». Pero ninguno de los dos pudo volver a dormir. Se sentaron en el porche, mirando el estanque en silencio, mientras la lluvia seguía cayendo. Algo en sus corazones les decía que la verdad estaba más cerca de lo que querían admitir. Mientras tanto, en sus casas, Clara y Sofía intentaban dormir, pero la culpa comenzaba a filtrarse en sus conciencias. Habían actuado en un impulso, cegadas por la rabia, pero ahora, en la quietud de la noche, el peso de sus acciones empezaba a aplastarlas. Sin embargo, ninguna de las dos estaba dispuesta a confesar. Habían cruzado una línea y no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció bajo una niebla densa, como si la tormenta hubiera dejado un velo de misterio sobre Valdeolivo. Clara y Sofía, agotadas por una noche de pesadillas, se encontraron en la plaza del pueblo para decidir qué hacer. Ambas habían soñado con Miguel, con su rostro pálido y sus ojos acusadores. Pero ninguna quiso admitirlo. «Tenemos que actuar como si nada hubiera pasado», dijo Clara, con la voz firme pero los ojos inquietos. «Nadie sabe que estuvimos allí. La lluvia borró nuestras huellas. Dirán que Miguel se emborrachó y cayó al estanque. No hay pruebas contra nosotras». Sofía asintió, aunque su rostro reflejaba una lucha interna. «Pero, Clara, ¿y si alguien nos vio? ¿Y si papá y mamá sospechan algo?» «No sospecharán», respondió Clara tajante. «Nosotras no estuvimos allí. Fuimos a casa de unos amigos. Nos quedamos hasta tarde por la lluvia. Esa es nuestra historia. Nadie tiene por qué dudar». Sofía bajó la mirada, insegura. «Hay una mujer en el pueblo de al lado, una adivina. Dicen que puede ver cosas que no deberíamos saber. Y si vamos a verla, podríamos pedirle un amuleto, algo para protegernos». Clara frunció el ceño, molesta.
¿Una adivina? ¿En serio, Sofía? No necesitamos esas tonterías. Lo que hicimos está hecho. Nadie va a descubrirlo. Y si hay fantasmas, que vengan. No tenemos nada que temer. Pero a pesar de sus palabras, Clara no podía ignorar la sensación de que algo las seguía. Una sombra que no podían ver pero que sentían en cada rincón de sus almas. Esa misma mañana, Juan, el esposo de Clara, regresó a casa después de trabajar en el turno de noche en la fábrica. Al entrar, encontró a Clara sentada en la cocina, con la mirada perdida. Notó algo extraño en ella, una tensión que no podía explicar. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, dejando una bolsa de carne fresca sobre la mesa, un regalo de su jefe. «Te veo rara». Clara forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada, Juan. Nada más». Pero entonces, Juan dijo algo que hizo que el corazón de Clara se detuviera. «Por cierto, esta mañana, cuando volvía a casa, vi a Miguel. Estaba fuera, cerca de la entrada. Estaba empapado, como si hubiera estado bajo la lluvia toda la noche. Me dijo que te dijera que vayas a casa de tus padres, que tenía algo importante que hablar contigo». Clara dejó caer la taza de café que sostenía, y el líquido se derramó por el suelo. «¿Qué? ¿Viste a Miguel? ¿Cuándo? ¿Dónde?» «Hace un par de horas», al amanecer, respondió Juan, confundido por su reacción. «Estaba raro, pálido, pero no le di importancia. Pensé que había estado de juerga otra vez». «¿Qué pasa, Clara? ¿Por qué estás así?». Clara intentó mantener la compostura, pero su mente era un torbellino. Miguel estaba muerto. Lo habían visto hundirse en el estanque. No podía estar vivo. Pero entonces, ¿quién era el que Juan había visto? ¿Un fantasma? ¿Una alucinación? La culpa y el miedo comenzaron a apretar su pecho, pero no dijo nada. Solo asintió y murmuró algo sobre ir a ver a sus padres más tarde. En la casa de Sofía, algo similar ocurrió. Pedro, su esposo, regresó temprano de los campos y le contó que había visto a Miguel al amanecer, de pie junto a la valla de su casa, empapado y con el rostro pálido. Le había pedido que Sofía fuera a casa de sus padres. Sofía, al igual que Clara, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las dos hermanas se encontraron poco después, compartiendo sus historias con rostros pálidos y manos temblorosas. «No puede ser», susurró Sofía, con los ojos llenos de terror. «Lo vimos morir, Clara. Lo vimos hundirse. ¿Qué está pasando?». Clara, tratando de mantener la calma, apretó los labios. «No lo sé, Sofía, pero no podemos dejar que el miedo nos domine. Vamos a casa de papá y mamá. Tenemos que saber qué está pasando». Clara y Sofía se encontraron al amanecer en la plaza del pueblo, bajo la mirada silenciosa de la fuente antigua. Sus rostros estaban marcados por el insomnio, con ojeras profundas y una tensión que las hacía parecer más viejas de lo que eran. La noticia de que sus esposos, Juan y Pedro, habían visto a Miguel esa mañana las había sacudido hasta el alma. No podían ignorar la posibilidad de que algo sobrenatural estuviera en juego, pero ninguna quería admitirlo en voz alta. «Tenemos que ir ahora», dijo Clara, con la voz firme pero temblorosa. «No podemos seguir evitando esto. Si papá y mamá saben algo, si Miguel, si está vivo o no, tenemos que averiguarlo». Sofía asintió, aunque su mirada estaba perdida en el horizonte. «Clara, ¿y si lo que vimos no fue un accidente? ¿Y si él realmente está muerto, pero sigue aquí?» Su voz se quebró, y un escalofrío recorrió su espalda. Clara la tomó por los hombros, obligándola a mirarla. «No digas tonterías, Sofía. Lo que hicimos fue un impulso, un error, pero está hecho. Nadie lo sabrá. Y si hay algo extraño, lo enfrentaremos juntas. ¿Entendido?». Sofía asintió, aunque no estaba convencida. Las dos hermanas subieron a la motocicleta de Clara y partieron hacia la casa de sus padres. El camino, aún embarrado por la lluvia, parecía más largo de lo habitual, como si el pueblo mismo intentara retrasar su llegada. Cuando finalmente llegaron, el sol apenas comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando el patio de la casa con una luz pálida. La casa estaba en silencio. La hamaca de Miguel colgaba inmóvil, y su motocicleta seguía cubierta por la lona. Clara y Sofía entraron con cautela, llamando a sus padres, pero no había respuesta. El estanque, con sus nenúfares flotando plácidamente, parecía burlarse de ellas con su calma.
Las hermanas intercambiaron una mirada, y sin decir una palabra, se acercaron al borde del agua. «Míralo», susurró Sofía señalando el estanque. «Parece tan tranquilo. Pero sabemos lo que pasó allí». Clara no respondió. Sus ojos estaban fijos en el agua como si esperara que Miguel emergiera de repente, con los ojos acusadores. Pero no había nada, solo el reflejo de las nubes en la superficie. Decidieron esperar a sus padres, sentándose en el porche con una mezcla de ansiedad y temor. El tiempo se arrastraba lentamente, y cada crujido de la casa, cada susurro del viento, las hacía sobresaltarse. Cuando don Antonio y doña María finalmente regresaron, cargando una bolsa con víveres del mercado, se sorprendieron al ver a sus hijas. «¿Qué hacéis aquí tan temprano?», preguntó doña María, con el ceño fruncido. «¿No deberíais estar trabajando?». Clara se puso de pie, con los puños apretados. «¿Dónde está Miguel?», preguntó sin rodeos. «Juan y Pedro dicen que lo vieron esta mañana, pero no está aquí. ¿Qué está pasando?». Don Antonio y doña María se miraron, confundidos. «¿De qué hablas?». «Miguel no está aquí. Anoche no volvió. Pensamos que estaba con sus amigos», como siempre respondió don Antonio, con un tono que intentaba ser tranquilizador pero dejaba traslucir preocupación. Sofía dio un paso adelante, con los ojos encendidos. «No mientan. Sabemos lo de la finca. Sabemos que la vendieron para darle el dinero a Miguel. Y ahora él aparece y desaparece como si nada. ¿Dónde está? ¿Qué están ocultando?». Doña María palideció, y don Antonio frunció el ceño. «No os metáis en lo que no os incumbe», dijo, con voz autoritaria. «Esa tierra es nuestra, y decidimos dársela a Miguel. Es nuestro hijo, el heredero. Vosotras ya tenéis vuestras vidas. Dejad de buscar problemas». Esas palabras fueron como un puñal para Clara y Sofía. La confirmación del favoritismo de sus padres, la indiferencia hacia sus sacrificios, avivó la furia que habían intentado contener. Pero antes de que pudieran responder, algo las detuvo. Un ruido extraño, como un chapoteo, vino desde el estanque. Las 4 cabezas se giraron hacia el agua, y por un instante, creyeron ver una sombra moverse bajo los nenúfares. «¿Qué fue eso?», susurró doña María, con la voz temblorosa. Clara y Sofía se miraron, con el corazón latiendo con fuerza. Sabían lo que habían hecho, pero el miedo a lo desconocido comenzaba a superar su culpa. Sin decir una palabra, Clara tomó una vara larga que estaba en el patio y comenzó a remover los nenúfares, buscando algo, cualquier cosa, que confirmara o desmintiera sus temores. Pero el estanque permaneció en silencio, guardián de sus secretos. Esa tarde, mientras el pueblo se preparaba para la misa vespertina, Clara y Sofía regresaron a sus casas, pero la inquietud no las abandonó. Habían pasado el día buscando a Miguel, preguntando a los vecinos y revisando los bares donde solía pasar el tiempo, pero nadie lo había visto. Su teléfono, un modelo nuevo que había comprado con el dinero de la finca, estaba en la casa, apagado, lo que era inusual para alguien que siempre estaba conectado. En casa de Clara, Juan notó su nerviosismo y trató de consolarla. «Seguro que Miguel está bien, Clara. Ya sabes cómo es. Se habrá ido con sus amigos a Sevilla o a algún sitio. Volverá cuando se le acabe el dinero». Clara forzó una sonrisa, pero sus manos temblaban. «Sí, seguro que sí», murmuró, aunque no creía sus propias palabras. La imagen de Miguel hundiéndose en el estanque no dejaba de atormentarla, y las palabras de Juan sobre haberlo visto esa mañana solo aumentaban su confusión. En casa de Sofía, Pedro también intentó calmarla, pero ella estaba al borde del colapso. «Pedro, algo no está bien. No es normal. Lo vimos caer al estanque. No puede estar vivo». «Pero entonces, ¿qué fue lo que viste esta mañana?». Pedro frunció el ceño, confundido. «No lo sé, Sofía. Estaba oscuro, y él parecía raro. Pero era Miguel. Estoy seguro. Tal vez no cayó al estanque. Tal vez logró salir». Sofía sacudió la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No, Pedro, no salió. Lo vimos hundirse. Lo vimos». Pedro la abrazó, intentando «Goddamn, Sofía. No digas nada. Vamos a esperar a que la policía investigue. Nadie debe saber lo que pasó». Esa noche, Clara no pudo dormir. Se levantó de la cama y salió al patio, mirando las estrellas mientras intentaba ordenar sus pensamientos. De repente, un frío sobrenatural recorrió su cuerpo.
Frente a ella, en la penumbra, vio una figura. Era Miguel, empapado, con el rostro pálido y los ojos rojos, como si hubiera emergido del estanque. Su voz, hueca y distante, resonó en el aire. «Clara, ¿por qué? El dinero no valía mi vida. Ven con nosotras, Clara. Ven al estanque». Clara retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La figura de Miguel se acercó, extendiendo una mano que goteaba agua. En su palma había billetes, pero no eran euros. Eran billetes extraños, con símbolos que parecían pertenecer a otro mundo. Clara intentó correr, pero sus piernas no respondían. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándola temblando y con lágrimas en los ojos. Al mismo tiempo, en la casa de Sofía, algo similar ocurrió. Sofía despertó de un sueño inquieto, sintiendo un frío glacial en su habitación. Frente a su cama, vio a Miguel, con la misma apariencia fantasmal. «Sofía, ven con nosotras. El estanque nos espera», susurró, antes de desvanecerse en la oscuridad. Las hermanas, aterrorizadas, se llamaron por teléfono al amanecer, compartiendo sus experiencias. Ambas habían visto lo mismo, oído las mismas palabras. El miedo se apoderó de ellas, pero también una extraña determinación. Decidieron regresar a la casa de sus padres al día siguiente, no solo para buscar respuestas, sino para enfrentarse a lo que sea que las estaba persiguiendo. Al día siguiente, Clara y Sofía llegaron a la casa de los García al mediodía. Don Antonio y doña María estaban en el patio, preparando el almuerzo, pero sus rostros reflejaban una preocupación profunda. Habían pasado la noche buscando a Miguel, llamando a sus amigos y visitando los lugares donde solía estar, pero no había rastro de él. La policía local había sido informada, y un anuncio resonaba por los altavoces del pueblo, pidiendo información sobre el paradero de Miguel García. «Papá, mamá, tenemos que hablar», dijo Clara, con la voz temblorosa. «Algo está mal, muy mal. No podemos seguir fingiendo que todo está bien». Doña María rompió a llorar, y don Antonio apretó los labios, tratando de mantener la compostura. «No sabemos dónde está», Miguel admitió. «Anoche soñamos con él. Estaba mojado, pálido, diciendo que estaba muerto. No queremos creerlo, pero…» Clara y Sofía se miraron, con el corazón en un puño. No podían confesar lo que habían hecho, pero la culpa las consumía. Decidieron revisar el estanque una vez más, esta vez con la ayuda de Juan y Pedro, quienes habían sido convocados por las hermanas. Los cuatro se acercaron al borde del agua, armados con varas y cuerdas, decididos a descubrir la verdad. Mientras removían los nenúfares, un grito escapó de la garganta de Sofía. Allí, entre las plantas acuáticas, flotaba el cuerpo de Miguel, pálido y sin vida, con los ojos abiertos en una expresión de terror. Clara retrocedió, con las manos temblando, mientras Juan y Pedro se apresuraban a sacar el cuerpo del agua. Pero lo que encontraron a continuación los dejó helados. Otro cuerpo, el de Sofía, estaba allí, abrazando a Miguel como si intentara protegerlo incluso en la muerte. Clara gritó, cayendo de rodillas junto al estanque. No entendía cómo había pasado. Sofía estaba viva esa mañana, hablando con ella, planeando el día. Pero ahora, su cuerpo yacía sin vida, con los brazos alrededor de su hermano. La escena era tan perturbadora que incluso los hombres fuertes como Juan y Pedro temblaron al verla. Don Antonio y doña María, alertados por los gritos, corrieron al estanque y se desmayaron al ver a sus dos hijos muertos. La policía llegó poco después, y el pueblo entero se sumió en un silencio de luto. Las autoridades concluyeron que Miguel, borracho, había resbalado y caído al estanque, ahogándose debido a su incapacidad para nadar. Pero la muerte de Sofía era un misterio. No había signos de violencia, solo la extraña posición en la que fue encontrada, abrazando a su hermano. Clara, devastada, no podía hablar. La culpa la consumía, pero también el terror. ¿Cómo había llegado Sofía al estanque? Había seguido a la figura que ambas habían visto. La idea de que un espíritu, el de Miguel, hubiera regresado para llevarse a su hermana era demasiado para soportar. Pero Clara guardó silencio, sabiendo que confesar la verdad destruiría lo poco que quedaba de su familia.
Los días posteriores al descubrimiento de los cuerpos de Miguel y Sofía fueron un torbellino de dolor y confusión. La policía de Valdeolivo, con recursos limitados, cerró el caso rápidamente. La versión oficial era que Miguel, borracho, había caído al estanque y se había ahogado. La muerte de Sofía, aunque inexplicable, fue atribuida a un accidente similar. Tal vez había intentado salvar a su hermano y había sucumbido al agua helada. No había pruebas de violencia, y el pueblo, ansioso por dejar atrás la tragedia, aceptó la explicación sin cuestionarla. Pero Clara sabía la verdad. Cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de Miguel hundiéndose en el estanque, sus manos agitándose desesperadamente. Peor aún, veía a Sofía, su hermana, abrazando el cuerpo sin vida de su hermano, como si un poder invisible la hubiera arrastrado al agua. Clara no podía entender cómo Sofía había terminado allí. Habían estado juntas esa mañana, planeando su día, compartiendo su miedo. La idea de que un espíritu, el de Miguel o algo más oscuro, hubiera reclamado a su hermana la atormentaba sin descanso. Don Antonio y doña María, devastados por la pérdida de dos de sus hijos, apenas hablaban. La casa de los García, antes llena de vida, se convirtió en un mausoleo de silencio. Doña María pasaba horas sentada frente al estanque, mirando los nenúfares como si esperara que sus hijos emergieran del agua. Don Antonio, por su parte, se refugió en el trabajo, cuidando los olivares con una dedicación obsesiva, como si pudiera expiar su dolor con el sudor. Clara, incapaz de soportar la culpa, evitó visitar a sus padres durante días. Se quedó en su casa, encerrada en su habitación, ignorando las preguntas de Juan, su esposo, que notaba su creciente distanciamiento. Pero el silencio no le trajo paz. Cada noche, las visiones regresaban. Miguel, empapado y pálido, susurrando su nombre desde la oscuridad. A veces veía a Sofía a su lado, con los ojos vacíos y los brazos extendidos, como si la invitara a unirse a ellos. Clara comenzó a temer el sueño, manteniéndose despierta con café y cigarrillos, pero el cansancio la consumía. Una noche, incapaz de soportar más, Clara decidió ir a la iglesia del pueblo, la pequeña capilla de San Isidro. Con sus paredes encaladas y su altar sencillo, era el único lugar donde sentía un atisbo de consuelo. Se arrodilló frente a una imagen de la Virgen, con las manos temblorosas, y rezó por el perdón. Pero mientras oraba, un frío glacial llenó la iglesia, y el olor a agua estancada invadió sus sentidos. Clara abrió los ojos, y allí, en el reflejo de un vitral, vio a Miguel y Sofía de pie detrás de ella, con rostros inexpresivos y ropas empapadas. «Clara, ven con nosotras», susurraron al unísono, sus voces resonando como un eco en una cueva. Clara gritó y salió corriendo de la iglesia, tropezando en los escalones. Cuando llegó a casa, temblando y empapada en sudor, Juan la encontró hecha un ovillo en el suelo, murmurando palabras incoherentes sobre el estanque. Desesperada por respuestas, Clara decidió seguir el consejo que Sofía había dado antes de su muerte: buscar a la adivina del pueblo vecino. La anciana, conocida como Doña Carmen, vivía en una casa destartalada en las afueras de un pueblo cercano, rodeada de hierbas y amuletos. Los rumores decían que podía hablar con los espíritus y ver cosas que otros no podían. Clara, aunque escéptica, estaba dispuesta a probar cualquier cosa para librarse de las visiones que la atormentaban. El camino a la casa de Doña Carmen era un sendero estrecho, flanqueado por cipreses que parecían susurrar con el viento. Cuando Clara llegó, la anciana la recibió en la puerta, como si la hubiera estado esperando. Doña Carmen era pequeña, con el rostro surcado de arrugas y ojos que parecían atravesar el alma. Sin decir una palabra, la invitó a pasar y la llevó a una mesa cubierta de velas y objetos extraños, plumas, piedras y un cuenco con agua oscura. «No hace falta que me digas por qué estás aquí», dijo Doña Carmen, con una voz rasposa pero firme. «Los muertos no descansan, y tú llevas su peso en el corazón». Clara, temblando, intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Doña Carmen tomó su mano y la miró fijamente. «El estanque guarda secretos, niña, pero no son solo los tuyos. Hay algo más allí, algo antiguo, algo que no pertenece a este mundo. Los que mueren en sus aguas no se van, se quedan, atrapados,
y buscan justicia o venganza. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quiere decir? ¿Es Miguel? ¿Es Sofía? ¿Por qué no me dejan en paz? La adivina vertió un poco de agua del cuenco en la mesa, formando un charco que reflejaba la luz de las velas. Mira, ordenó. Clara obedeció, y en el reflejo vio imágenes borrosas, el estanque, los nenúfares, y rostros desconocidos que parecían gritar en silencio. Entre ellos estaban Miguel y Sofía, pero no estaban solos. Había otras figuras, sombras de personas que habían muerto mucho antes, atrapadas en el agua. El estanque no es solo agua, continuó doña Carmen. Es un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos es delgado. Hace generaciones, una tragedia ocurrió allí. Una familia, como la tuya, fue destruida por la envidia y la codicia. Sus espíritus nunca se fueron. Y ahora, tu hermano y tu hermana se han unido a ellos. Clara comenzó a sollozar, abrumada por la culpa y el miedo. ¿Qué puedo hacer? No quería que esto pasara. Fue un accidente. Un momento de rabia. No quería que murieran. Doña Carmen la miró con severidad. Los muertos no escuchan excusas, niña. Pero hay una manera de liberarlos. Y de liberarte a ti. Debes enfrentarte al estanque. Debes pedir perdón, no con palabras, sino con un sacrificio. Lleva algo que ames, algo que te duela perder, y ofrécelo al agua. Solo entonces los espíritus podrán descansar. Clara salió de la casa de doña Carmen con el corazón apesadumbrado. No sabía si creer en las palabras de la adivina, pero no tenía otra opción. Las visiones, el miedo y la culpa la estaban consumiendo. Decidió regresar al estanque esa misma noche, dispuesta a enfrentarse a lo que fuera que la esperaba. La noche era oscura, sin luna, y el aire estaba cargado de un silencio opresivo. Clara llegó sola a la casa de sus padres, con una linterna en una mano y un pequeño paquete en la otra. Había envuelto su anillo de bodas, un regalo de Juan que había significado todo para ella, en un pañuelo blanco. Si doña Carmen tenía razón, este sacrificio podría liberar a los espíritus de Miguel y Sofía, y a ella misma de la culpa. El estanque estaba tranquilo, pero su calma era engañosa. Los nenúfares flotaban en la superficie, y el reflejo de la linterna creaba sombras que parecían moverse por sí solas. Clara se arrodilló al borde del agua, con el corazón latiendo con fuerza. Miguel, Sofía, lo siento, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. No quería que esto pasara. No quería haceros daño. Por favor, perdonadme. Arrojó el pañuelo con el anillo al agua, y el estanque lo engulló con un leve chapoteo. Por un momento, todo quedó en silencio. Pero entonces, el agua comenzó a agitarse, como si algo se moviera en las profundidades. Clara retrocedió, con el aliento entrecortado, mientras figuras emergían de la superficie. Miguel, Sofía y otras sombras que no reconocía. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos vacíos, pero no parecían enojados. En cambio, había una tristeza profunda en sus expresiones. Clara, susurró la voz de Sofía, resonando en el aire. Nos quitaste todo, pero ahora tú también pagarás. Antes de que Clara pudiera reaccionar, una fuerza invisible la arrastró hacia el estanque. Intentó resistirse, arañando el suelo, pero el agua la reclamó con una fuerza sobrenatural. Sus gritos se ahogaron en las profundidades, y los nenúfares volvieron a cerrar la superficie como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, Juan y Pedro, preocupados por la desaparición de Clara, fueron a la casa de los García. Encontraron el patio vacío, la linterna de Clara caída junto al estanque, pero ningún rastro de ella. Don Antonio y doña María, al borde de la locura por la pérdida de sus 3 hijos, se negaron a acercarse al agua. Los rumores comenzaron a circular en Valdeolivo. El estanque estaba maldito, decían, y quienes se acercaban demasiado eran reclamados por los espíritus. La policía dragó el estanque, pero no encontró nada. Ni los cuerpos de Miguel y Sofía, que habían sido retirados días antes, ni el de Clara. Solo hallaron un anillo de bodas envuelto en un pañuelo blanco, flotando entre los nenúfares. Nadie pudo explicar cómo había llegado allí. Valdeolivo nunca volvió a ser el mismo. La casa de los García fue abandonada, y los olivares que la rodeaban se marchitaron.
como si la tierra misma estuviera de luto. El estanque, con sus nenúfares eternamente inmóviles, se convirtió en una leyenda local. Los niños del pueblo evitaban acercarse, y los mayores contaban historias de un lugar donde los muertos no descansaban. Don Antonio y doña María murieron pocos años después, consumidos por el dolor. El dinero de la venta de la finca, que había desencadenado la tragedia, nunca fue encontrado. Algunos decían que Miguel lo había escondido antes de su muerte, otros que el estanque mismo lo había reclamado, junto con las almas de los García. En las noches sin luna, los vecinos aseguraban escuchar susurros provenientes del estanque, voces que llamaban a los vivos con promesas de riqueza y justicia, pero nadie se atrevía a acercarse. El estanque profundo guardaba sus secretos, y con ellos, las almas de Clara, Sofía y Miguel, atrapadas para siempre en un ciclo de envidia, traición y arrepentimiento.